Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión estaremos aprendiendo a hacer oraciones en pasado. Por supuesto va a ser en quichua. Mi nombre es José Luis Maigua, quiero darte la bienvenida una vez más. Empezamos. Para empezar a hacer oraciones en pasado debemos conocer antes que nada, por supuesto que sí, pronombres y verbos. Recuerden que existe 6 pronombres en quichua y todo verbo debe terminar en na. Existe un video donde especifica, por supuesto, sobre los pronombres personales en quichua. Hay un video que voy a dejar en el enlace. También hay un video donde especifica y habla únicamente de los verbos en quichua. También voy a dejar acá arriba en sugerencias. Y por supuesto también hay conjugación de verbo en pasado. Entonces para cada uno de ellos hay un video. Si ya viste, enhorabuena. Si no lo viste, te recomiendo que antes de esto vayas a ver el video tanto de pronombres, de verbos como de conjugaciones. Porque en este video nos enfocaremos principalmente a hacer oraciones en pasado, que no es complicado, no es difícil. Empiezo por aquí porque justamente debemos conocer ello. La base es esto. Entonces vamos a leer rápidamente esto. Lo de rojo pueden darse cuenta que es la parte que se aumenta, mientras que lo de verde es la parte que podríamos decir se aumenta en presente simple. ¿Sí? Entonces si todavía no sabes conjugar verbos en presente simple, tampoco vas a comprender muy bien de lo que se trata esto. Te recomiendo también que veas el video de conjugación de verbos en presente simple, porque si yo quito lo de rojo, yo leería, por ejemplo, aquí pueden darse cuenta que está pronombre. Aquí yo le quito na al verbo, recuerden. Aquí aumento también al verbo y por supuesto aquí he conjugado el verbo hatuna, que es vender. ¿Sí? Entonces si yo leo sin aquí la parte de rojo, que es rka, entonces quedaría prácticamente nyuka hatuni. ¿Sí? Enfóquense acá, sin la parte de rojo. Nyuka hatuni es yo vendo, ¿no es cierto? Es presente simple. Kan, ¿sí? Hatunki, tú vendes. ¿Sí? Entonces estamos hablando del presente simple. Ahora, para pasado vamos a tomar en cuenta la parte de rojo. Entonces yo le he puesto aquí, el negro es la raíz de verbal, el verbo en sí. La parte de rojo es lo que modifica a pasado, mientras que la de verde es el complemento del presente simple. Hecho esto, lo que se lee es a continuación lo siguiente. Nyuka haturkani, ¿sí? Yo vendí. No puse la traducción porque es fácil de comprender. Kan haturkangi es tú vendiste. Pai haturka es él o ella vendió. Nyukanchi haturkanchi es nosotros vendimos. Kankuna haturkankichi, ustedes vendieron. Y por último, paikuna haturka o a su vez haturkakuna, ellos vendieron. ¿Sí? Como decía, un verbo completo de conjugación de verbos y todo lo demás hay justamente en Ñuka Quichua, igual pueden ir a visitar. Vamos a pasar esto rápidamente y vamos a también enfocarnos en la estructura gramatical. Recuerden que en la oración o para hacer una oración en quichua, el sujeto o el pronombre debe ir primero y el verbo al final, ¿sí? Y los complementos en el medio. Aquí está un claro ejemplo de ello. Aquí tengo sujeto más complemento más verbo conjugado, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo una oración, dice Tiago Kawitupi Punyurka. Estamos hablando de oraciones en pasado, por esa razón he conjugado el verbo en pasado. Entonces dice Tiago durmió en la cama, ¿sí? Entonces es totalmente sencillo realizar oraciones en pasado. Lo único que se modifica en este caso son los verbos. Debe ir conjugado lógicamente en pasado. El complemento, el sujeto es lo mismo.
Entonces aquí ya está las oraciones realizadas o transformadas a pasado. Vamos a leer a continuación lo que dice aquí. Ñuka Guayaquilpi Yancarcani. Yo trabajé en Guayaquil. ¿Sí? Entonces no es difícil esto de hacer oraciones. Si a lo menos ya puedes hacer oraciones en presente simple, es fácil realizar en pasado. Como te explico, lo único que se modifica es la conjugación. Por esa razón dice aquí verbo conjugado de acuerdo al pronombre. Entonces es Yancarcani, trabajé. Y los complementos están aquí. En el complemento recuerde que puede ir 1, 2, 3, 4 o los que deseen. Si ya quieres hacer oraciones más extensos, ya no quieres hacer únicamente de 3 palabras o de 4 palabras, también hay un video donde explica y les enseña claramente cómo hacer oraciones más extensas. Acá arriba te voy a dejar ya el link también, el enlace, para que ustedes puedan ingresar y puedan hacer oraciones más extensas. Comprendan que para hacer en pasado lo único que se modifica es el verbo. La conjugación del verbo debe realizarse en pasado. Entonces vamos a leer acá. Juan Urcuman Rirka. Juan se fue al cerro. Sí, ya estoy conjugando en pasado y por supuesto la oración también va a ser en pasado. Paikuna Yachana Wasimanta Tigrarkakuna. Ellos regresaron de la escuela. Ashkuka Nyaupi Wanyurka. El perro murió en el camino. Y por último tengo Kan Mayupi Mashiwan Chalwarkangi. Tú pescaste en el río con el amigo. Entonces, como pueden darse cuenta aquí en complemento ya tengo 2 palabras, es decir, 2 complementos, ¿sí? Uno es Mayupi, que es en el río, otro es Mashiwan, con el amigo, ¿sí? Entonces aquí también especifica claramente que los complementos deben ir con su morfema. Entonces el pi, el man, el manta, el wan, y por supuesto hay otros morfemas también que puede servir de complemento de conexión para las oraciones, ¿sí? Entonces es sumamente fácil realizar oraciones en pasado. Únicamente deben enfocarse, repito, en la conjugación. No tiene que confundirse en la conjugación. Y por último, ya para terminar, Kaiwan Tukuchishun, terminemos con esto. He escrito aquí una pequeña presentación. Ya esto no es una oración, más bien ya se convierte en un párrafo, ¿sí? Para que ustedes más o menos se vayan dando cuenta cómo es que se puede ir utilizando ya en párrafos también, ¿sí? Entonces dice Ñuka Kaina Punja Kaikunata Rurarkani. Yo hice esto ayer. Entonces dice Kaina Punja Ñuka Punja Punja Rikcharirkani, ¿sí? Aquí está un verbo conjugado en pasado. Chaimanta Yankaiman Ñuka Wauquilla Rirka, ¿sí? Ñukaka Wasipi Sakirirkani Ñukapa Uchilla Wauquikunawan. Ña Chishipi Mamawan Otavaluman Ashata Purinkapak Yukshirkanchik, ¿sí? Como está hablando de mi persona o del que narra y de la mamá, aquí ha puesto la conjugación en plural. Nosotros salimos, Yukshirkanchik, ¿sí? Entonces la traducción está acá, pueden leerlo. El día de ayer yo me desperté muy de día, por eso se fue al trabajo solo mi hermano. Yo me quedé en casa con mis hermanos menores y ya en la tarde salimos con mi mamá a caminar un poco en Otavalo, ¿sí? Entonces en sí, como les explico, es muy sencillo, muy fácil de realizar oraciones o párrafos en pasado, ¿de acuerdo? Entonces apliquen esto para sus diálogos, para su conversación, para su tarea, deber o lo que tengan. Recuerden José Luis Maigua en Facebook, también Ñuka Quichua, y por supuesto suscríbanse al canal para que sigan aprendiendo más y más cada día.
Recuerden, esto es Ñuka Quichua. Nos vemos en una siguiente ocasión. Chau chau.